En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el buen pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. En la antigüedad, los reinos, las ciudades importantes en un reino, se levantaba una muralla alrededor de la ciudad para evitar las invasiones, para evitar que llegaran otros reinos y quisieran declararles la guerra y encontrar fácil la manera de entrar a la ciudad. Se levantaban murallas muy grandes. Jerusalén es una ciudad que está amurallada hasta la fecha. Claro, Jerusalén ya creció hacia las afueras, pero la Jerusalén, la ciudad antigua, sigue con sus murallas. Esta ciudad la muralla tenía 8 puertas por donde se podía entrar desde diferentes lugares, diferentes caminos a la ciudad de Jerusalén. Tenía 8 puertas. De estas 8 puertas quiero hacer mención, porque es conveniente hacer mención de 2 puertas. La primera de ellas era la puerta dorada, que era la puerta principal, vamos a decirlo así, la que tiene el acceso casi directo o directo hacia el templo. Pero esa puerta, llamada la puerta dorada, fue cerrada con piedra, no solo con un candado. Se puso piedra, entonces era imposible poder abrir eso porque se puso piedra. También esa puerta se le conocía como la puerta de la misericordia o la puerta de la vida eterna. ¿Por qué estaba con piedra esa puerta? Porque la misericordia de Dios todavía no nos había redimido. Por lo tanto, la misericordia de Dios todavía estaba cerrada. Por eso cuando le dice Moisés: Señor, muéstrame tu rostro, no puedes ver mi rostro, morirías, porque todavía no se había dado la reconciliación, todavía no había venido Jesús para redimirnos. Entonces esa puerta que allí estaba. También hay otra puerta que quisiera mencionar hoy, es una puerta lateral, más pequeña, se le llama todavía la puerta de las ovejas, porque por allí es por donde entraban las ovejas que iban a ser ofrecidas a Dios, que iban a ser consagradas a Dios. Esa puerta donde estaba Adán y Eva, ellos no estaban en el cielo, ellos estaban en el paraíso, pero el paraíso es la entrada, ¿sí? La antesala del cielo. Allí es donde estaban Adán y Eva. Entonces, en los planes de Dios, el ser humano iba a ser inmensamente feliz para pasar a ser súper feliz. No había ninguna tristeza, no había ningún dolor, no había ninguna enfermedad en sus planes, no había nada que ocasionara algún sufrimiento. Pero después del pecado, pues tienen que ser expulsados, porque alguien que esté contra la voluntad de Dios no puede estar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios solo hay un rey y es Dios.
Entonces alguien que esté en contra, pues puede estarlo, es libre, pero no va a poder entrar en el reino de Dios. Y entonces esa puerta fue cerrada. Dios puso un ángel con una espada en la mano con la orden de que nadie, absolutamente nadie pudiera entrar. Nadie. Esa puerta se representa no con un ángel, sino con piedras. Nadie va a poder entrar por esa puerta. Pero viene Jesús, se encarna, se inmola en la cruz y entonces asciende al cielo. Cuando Jesús empieza a ascender al cielo con cuerpo, no solo en espíritu, con su cuerpo físico, cuerpo glorificado, pero su cuerpo físico, el que había tenido en este mundo. Cuando Jesús viene, entonces Dios Padre le dice al ángel, quítate de ahí, al que él puso para que nadie entrara, porque allí viene mi hijo. Quítate, se abre la puerta de la misericordia, se abre la puerta hacia la vida eterna. Cuando Jesús va a entrar ahí por esa puerta, en la ascensión de Jesús que estaremos meditando pronto. Y luego Jesús, fíjense, esa puerta se abre para que entre Jesús y nosotros somos su cuerpo. Entonces todos aquellos que formamos el cuerpo de Jesús somos los que vamos a poder atravesar esa puerta. No existe otra manera para entrar al cielo. Por eso se dice, no hay otro nombre por el cual alguien pueda salvarse que no sea el nombre de Jesús, porque es el único hijo de la misma naturaleza del Padre. Él es el agradable al Padre, y si nosotros somos su cuerpo, ya entró aquel que es nuestra cabeza. Ahora nosotros que somos su cuerpo, está entrando Jesús con su cuerpo místico. Todos los santos que están en el cielo ya son parte de este triunfo. Pero como que hagan de cuenta que es un cuerpo muy grande que va entrando lentamente hasta nuestros días. Todavía sigue entrando ese cuerpo de Jesús al cielo. Y dice Jesús en otro momento también, yo soy la puerta de las ovejas. Él se convierte en la puerta que nos permite entrar. No existe otra manera de entrar, ni nuestra santidad, ni nuestros méritos, ni nuestras acciones, absolutamente nada. Solamente a través de Jesús. Aquellos que lo acepten y que lo amen, aquellos que lo escuchen, que lo reconozcan, podrán entrar a través de Jesús, es decir, siendo su cuerpo místico, podrán entrar en el reino de los cielos. Hoy celebramos el domingo del buen pastor. Y Jesús dice a los fariseos, yo soy el buen pastor. Es muy interesante que se haya dirigido a los fariseos, yo soy el buen pastor. El que cuida chivas, el rebaño de chivas, tiene que ir atrás de las chivas. Les grita, les chifla, les avienta piedras para tratar de que las chivas no se alejen mucho, sino que vayan hacia donde las quiere llevar. Pero el que lleva un rebaño de ovejas, ese no va atrás, ese va adelante. Ese va adelante. Cuando las ovejas lo reconocen, entonces él llega, abre la puerta del aprisco o corral, como se le quiera llamar, abre la puerta, las ovejas escuchan su voz, lo reconocen y salen atrás de él, porque saben que los va a llevar a los pastos verdes, los va a llevar donde hay comida. Las ovejas lo siguen. Las ovejas lo siguen, es lo que Jesús dice. Si alguien quiere venir, seguirme, si alguien quiere, no es una obligación. Si alguien quiere seguirme, tome su cruz de cada día y sígame. Así de que todos podemos seguirlo si queremos. Y si no queremos, pues no lo vamos a seguir. No nos está obligando nuestro buen Dios a seguirlo. La salvación y la felicidad que nos ofrece no es obligatoria, es para el que la quiera, para el que la acepte. Dice Jesús, yo conozco a mis ovejas. Qué expresión tan hermosa. Yo conozco a mis ovejas. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros como si fuéramos el único hijo que tuviera en este mundo. Como si fuéramos los únicos. Una atención muy especial que el Señor pone siempre sobre nosotros.
tan exhaustiva, más exhaustiva que la atención que tiene una mamá sobre sus hijos. Una mamá sobre su primer hijo. Cuando nace el primer hijo, la mamá lo conoce como si fuera radiografía a su hijo, le escanea todo el cuerpo, sabe todo, le revisa todo el cuerpo, su mamá lo conoce. Pues Dios es mucho más, porque dice, la mamá no puede saber cuántos cabellos tiene su hijo, y Dios sí, hasta los cabellos de tu cabeza tengo contados. Conmigo no sería un problema eso, ¿verdad? Pero para mucha gente sí sería. Imagínense nada más, hasta los cabellos de tu cabeza tengo contados. Así de que eres alguien importante para Dios. Eres alguien importante, conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre, porque si no lo conociera, tú no existirías. Dios te llamó a la existencia por tu nombre. Te llamó Dios a la existencia. Tú no existes solo porque tus papás hayan estado unidos. Aunque tus papás hubieran estado unidos 1000 años, si Dios no quiere, si Dios no te llama a la existencia, tú no hubieras existido. Tú existes porque Dios quiso que tú existieras. Dentro de los millones de posibilidades que hubiera que naciera otra persona, naciste tú porque Dios te llamó a ti. Te llamó por tu nombre a ti, dirigió las cosas para que fueras tú el que quedara engendrado y tú vinieras al mundo. Por eso Él a ti y a mí nos llamó a la existencia. Allí es la primera vez que escuchamos la voz de Dios, el Espíritu. El Espíritu escuchó esa voz de Dios. Dios llamó a nuestro espíritu y luego lo depositó en esa célula, en ese óvulo recién fecundado de nuestra madre. Llamó a nuestro espíritu, lo crea. Por eso nuestro espíritu reconoce a Dios. La carne no, pero nuestro espíritu sí reconoce a Dios. Y entonces Dios toma ese espíritu que acaba de crear y lo pone en esa célula de nuestra madre, esa célula que se va a empezar a reproducir hasta que nazca un ser humano. Así es como Dios nos trajo a la existencia. Así es como nuestro buen Dios nos trajo a la existencia. Dios sabe tu nombre. Qué importante eso. Qué fuerte es eso. Claro que eso no nos mueve porque no lo amamos lo suficiente a Dios. Pero imagínense que tu artista favorito, no sé cuál sea tu artista favorito. Para los que ya están como lloviznando así de edad, a lo mejor eran el de los Bukis, no sé cómo se llamaba. José Luis, creo, ¿no? El de los Bukis, algo así. Imagínate que hubieras estado en un concierto con él y de repente por micrófono dijera, ¡hey! Y dijera tu nombre, ¡hola! ¡Ay! ¿Cómo se sentirían ustedes? ¡Ay! ¡Sabe mi nombre! ¡Me habló! Eso es lo que deberíamos de sentir cuando el Señor nos habla. Eso es lo que sintió el Espíritu cuando Dios le habló. El Espíritu, no la carne. La carne se alimenta de cosas de materia, el espíritu no. El espíritu se alimenta de Dios, pero la carne de las cosas de la materia. Por eso cuando escuchan la voz de Dios la carne, pues no, la carne busca la carne, la materia busca materia, el espíritu busca a Dios. Entonces el Señor conoce nuestro nombre y nos dirige la palabra, nos dirige su voz. Él conoce tu nombre, Él conoce tu historia, Él conoce tus necesidades, Él conoce tus debilidades, absolutamente todo. Dios conoce tus temores, Dios conoce tus dudas, Dios conoce tus aciertos. Dios conoce tus pecados, todo, absolutamente todo lo que concierne a nosotros, Dios lo conoce, todo. Dice Jesús, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¡Ah! ¡Qué fuerte es esto! Porque tú y yo conoceremos a Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Porque dice Jesús, mis ovejas me conocen. Yo las conozco, eso es fácil, pero también dice, ellas me conocen a mí. ¿Qué tanto conoces tú a Dios? ¿Qué tanto conoces tú a Jesús? Ellas me conocen y escuchan mi voz. Ese escuchan mi voz hace referencia a que reconocen la voz. Reconocen. Es la voz que cuando la escuchan, la siguen.
porque la reconocen la voz de su pastor y siguen, y si no es la voz de su pastor, no lo siguen, aunque les abran el redil, aunque hagan esto, tratan de correr, de huir las ovejas, pero si conocen la voz del pastor, inmediatamente se van hacia la puerta, porque saben que el pastor les va a llevar a verdes prados. Dice Jesús entonces, ellas escuchan mi voz. Si nos fuéramos al libro del Cantar de los Cantares, veríamos lo fuerte que es esa expresión, porque dice el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado suena ya. Nos vamos dando una idea, el Espíritu así lo percibe. Nosotros en el cuerpo a veces no, porque a veces queremos sentir con el cuerpo las cosas que son espirituales. Sí, a veces lo espiritual se lleva al cuerpo, pero el cuerpo regularmente lo que percibe son las cosas materiales. Entonces dice el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado suena ya. Jesús es la voz amorosa de Dios nuestro Padre, es la declaración de amor de Dios Padre para nosotros. Es una declaración de amor de Dios Padre para nosotros. Dios Padre viene en su Hijo, porque Jesús no viene por su cuenta, Jesús viene enviado por el amor de Dios Padre, por el amor que te tenía a ti, que me tenía a mí. Jesús viene enviado por el amor de Dios Padre. Entonces Jesús es esa voz amorosa del Padre que viene en su Hijo para guiarnos de regreso a la casa, para guiarnos de regreso a la casa. Por eso nosotros tenemos que ser ovejas capaces de reconocer la voz de Dios, los llamados de Dios, lo que viene de Dios. Si no sabes distinguir, te puedes ir con la finta, te pueden presentar una mentira y tú puedes abrazar una mentira pensando que le das gloria a Dios, como aquellos que crucificaron a Jesús pensando que le estaban dando gloria a Dios. Así lo pensaba también Saulo de Tarso. Matar a los que creían en Cristo, él pensaba que con eso le daba gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender a reconocer la voz del buen pastor que nuestro Padre Celestial nos ha enviado para que nos guíe hacia Él. Ser ovejas de corazón atento, de corazón atento, no solo de oídos, atento, de corazón, porque tenemos que reconocer al que amamos, reconocer al que nos ama, no al que dice que nos ama, al que demostró que nos ama, muriendo por nosotros en la cruz. Su voz debe de llamar, debe atraer nuestra mirada, debe de atraer nuestro corazón, pero también debe de atraer nuestra disponibilidad, estar dispuestos nosotros a Dios. Hoy escuchamos en la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan, dice: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, hablando del Padre Celestial. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos, sino que somos verdaderamente sus hijos. No solo nos llamamos hijos de Dios, somos verdaderamente hijos de Dios. Pero somos hijos del Dios que es amor, somos hijos, pero en su Hijo, no aparte de Jesús. Tú y yo no tenemos acceso al Padre Celestial, a menos que seamos y formemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo nos introduce en Él para que seamos recibidos al Padre Celestial y nos recibe como recibe a su Hijo, porque somos su cuerpo. Nuestra vocación es esa, no solo es una vocación de servicio, nuestra vocación es vivir como hijos de Dios, vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y eso Jesús nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Porque aquí estamos sus hijos, no solamente hijos adoptados. Nosotros no hubiéramos podido soñar lo que Dios nos ha regalado, porque nosotros no tenemos naturaleza humana.
no tenemos una naturaleza humana. Hay personas que tienen un perro, que tienen un gato, que los quieren como si fueran de la familia y los tratan como si fueran un hijo, pero no lo son. No, a nosotros Dios no nos trata como si fuéramos sus hijos. Somos el cuerpo de su Hijo, somos sus hijos. Qué impresionante eso. El amor de Dios, ¿hasta dónde ha llegado? Somos verdaderamente hijos de Dios, aunque seguimos teniendo nuestra naturaleza humana. Somos verdaderamente hijos de Dios, pero en su Hijo. Y nosotros por eso ahora necesitamos reconocer la voz del buen pastor que Dios Padre nos ha enviado. Necesitamos reconocer la voz de Jesús resucitado, para que no nos pase como María Magdalena. María Magdalena llega al sepulcro, lo ve vacío, les avisa a los apóstoles y ya no soporta más, el dolor la vence. Cae de rodillas María Magdalena, llorando, sumergida en su dolor, porque ella pensaba que algún enemigo de Jesús se había robado el cuerpo de Jesús. Y Jesús se aparece a un lado de ella y le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella se voltea y entre lágrimas que no la dejan ver la realidad. Señor, si tú te la has llevado, pensaba que era el jardinero, dime dónde. Ella era de dinero. Yo te doy dinero, pero dime dónde lo dejaste. Quiero embalsamar su cuerpo. Dime dónde lo dejaste. Y Jesús sonríe y le dice, María Magdalena. Cuando ella escucha que Jesús la llama por su nombre, nadie puede pronunciar tu nombre con tanto amor como Dios. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, nadie, ni tu abuela, nadie puede pronunciar tu nombre con tanto amor como cuando Dios lo pronuncia. Nadie. Por eso cuando Jesús le dice, María, ella reconoce en la forma amorosa de pronunciar su nombre que ese es Jesús. Y es cuando levanta la mirada, Rabuní, maestro, eres tú, se asombra María Magdalena y su corazón pega un brinco, sale de la tristeza para ahora brincar hacia la alegría. Brinca hacia la alegría. Nuestro corazón debería de brincar. Pero ¿por qué nosotros no nos emocionamos cuando se proclama la palabra de Dios? No nos emocionamos cuando el sacerdote está consagrando, porque cuando el sacerdote consagra, actúa in persona Christi. Es Jesús el que está hablando. Aunque el timbre de voz que escuchan ustedes es el de la persona física del sacerdote, el sacerdote se está actuando in persona Christi. Es decir, Jesús lo está haciendo, Jesús lo está diciendo, Jesús está hablando. Y tú escuchas eso que Jesús dijo a los apóstoles y que les está diciendo, porque eso fue un acto hecho en la eternidad, no en el tiempo. Si tú y yo hablamos, nosotros hablamos dentro del tiempo. Jesús habla en la eternidad, por eso es el momento en el que nosotros lo escuchamos, es el momento en el que lo está pronunciando. Cuando el sacerdote está detrás del altar y pronuncia estas palabras, es Jesús que se dirige primero a los apóstoles y luego a todos nosotros, que él sabía que íbamos a estar un día en la Santa Misa, y se nos dirige a nosotros. ¡Hey! Esto es mi cuerpo. Se lo está diciendo a ustedes. No es que yo esté repitiéndolo. Jesús les está diciendo a ustedes, hey, esto es mi cuerpo. Y luego el del cáliz, hey, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Pero no nos cae el 20 todavía, porque la gente quiere sentir en el cuerpo lo que alegra más bien el espíritu. Quiere sentirlo, quiere alegrarse en el cuerpo. María Magdalena, cuando lo reconoce, brinca de la tristeza a la alegría. Y así no sucederá, mis hijos. Por eso en la Iglesia Católica no debería de existir la depresión, porque solamente se deprime el que no se siente amado. Y nosotros, si ya descubrimos el amor de Dios, ya no puedes decir que no eres amado. Podrás decir que no lo sientes, pero no puedes decir que no eres amado. No podrás decir nunca que no eres amado si ya has conocido el amor de Dios. Nunca podrías decir eso. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la voz de Jesús, la voz del amado. Tiene que hacer brincar nuestro corazón.
nos llama para que lo siga el que lo quiera seguir. No nos obliga, nos llama porque nos quiere llevar al cielo. Él es la puerta por donde vamos a pasar. Por eso Longinos le abrió el corazón con una lanza. ¿Qué hizo con esto? Abrió la puerta de acceso, para llegar al corazón. Para nosotros, ¿qué es el corazón? El corazón, ahí radica el amor, ahí está el alma y ahí radican las pasiones. Ahí radican todo, las potencias del alma radican ahí en el corazón. En el corazón, allí es donde está. Entonces Jesús abre el camino para que nosotros pudiéramos llegar hasta el corazón. Cuando nosotros queremos expresar amor, ¿qué es lo que se utiliza ahorita en este tiempo que anda de moda? El hacer un corazón. Si tú escribes un mensaje a alguien y esta persona le gusta y te lo quiere agradecer con un acto de amor, pone un corazón. Y el corazón significa me gusta, un abrazo, te quiero, significa todo, porque representa el amor. Porque representa el amor. Jesús nos abre el camino a su amor. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, lo que hizo a través de Longinos. Longinos ni se imaginaba, pero eso es lo que hizo. Por eso es que cuando le cae la gota de sangre en el ojo de Longinos, se le sana y puede ver. Porque es a donde nos lleva, esa abertura nos va a llevar al amor mismo de Dios, a conocer el amor mismo de Dios. El amor mismo de Dios. Él es la puerta y es el único acceso al reino de los cielos. Cuando Jesús le dice a los fariseos, yo soy el buen ladrón, se los dice porque los fariseos, en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, eran malos pastores. Muy malos pastores, así como algunos de ellos eran malos, hasta la fecha también hay algunos malos sacerdotes. Gracias a Dios no todos son malos, pero sí hay malos sacerdotes, hay malos gobernantes, hay malos padres de familia. Porque todos los que tenemos a nuestro cargo o se nos ha dado autoridad sobre una persona, nos convierte en pastor de la oveja de Jesús. Ustedes no son ovejas mías, ustedes son ovejas de Jesús, ni siquiera son ovejas del obispo. Ustedes, Dios les encomendó a ustedes, Dios les encomendó al obispo el cuidado de ustedes y el obispo para cuidarlo me encomendó a mí. Pero ustedes son ovejas de Dios, igual que yo soy oveja de Dios, igual que nuestro arzobispo es oveja del Señor. Todos somos ovejas, pero sí hay pastores malos y hay pastores buenos. Hay pastores malos y hay pastores buenos. El buen pastor va a guiar a las ovejas hacia los pastos verdes, hacia la buena comida, lugares donde hay agua para que la oveja se pueda nutrir. Los malos, los lleva a pastos verdes y los cuida de los lobos. Esa es la función del buen pastor. Los malos pastores no les interesa, no son sus ovejas, no van a exponer su vida por ellas, porque no son suyas. Prefieren ir a decirle al dueño, ¿sabes qué? Vinieron los animales y se comieron tus ovejas. Pero ellos no se van a meter en un problema porque no son sus ovejas. No son sus ovejas. En cambio, los buenos pastores llevan a sus ovejas a pastos verdes. ¿Cuáles son los pastos verdes? ¿Cuáles son los pastos verdes? Los sacramentos. Porque Jesús, que se hace presente bajo la forma sacramental de pan, quiso hacerse pasto de sus ovejas. Por eso nos comemos a Dios. Pasto de las ovejas, Dios se hace comible para nosotros los seres humanos. Entonces, ¿cuáles son los pastos verdes? Los sacramentos, las oraciones son pastos verdes, ¿sí? El conocimiento de las verdades reveladas, esos son los pastos verdes. Allí es donde el buen pastor lleva a sus ovejas para que estén gordas, no infladas, gordas. Gordas para Dios, gordas, llenas de las cosas mismas de Dios. Pero los malos pastores no van a hacer esto. A los malos pastores no les importa que las ovejas sufran, no les importa que las ovejas sean atacadas por los lobos. Ahora mismo hay muchos lobos hambrientos de las ovejas de Dios.
andan buscando arrancarle las ovejas de Dios. A Dios quieren arrancárselas. Están escondidos estos lobos y están escondidos la mayoría tras las redes sociales. Están escondidos allí en las cosas del internet. Están escondidos estos lobos y muchos papás están dejando que los lobos entren en la vida de sus hijos y los despedacen. Muchos papás están haciendo eso porque no están haciendo nada para evitarlo. Estos lobos están escondidos ahorita. ¿Cuántos problemas ha habido con las redes sociales? Muchísimos. Están inyectando, están arrastrando a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos. Los están arrastrando a un engaño que la psicología le ha llamado autoestima. Autoestima le ha llamado la psicología, pero es una mentira, es un engaño. Nosotros no tenemos que tener autoestima. Nosotros le podríamos llamar diosestima, que Dios me ame, que Dios le agrade mi vida, no que me agrade a mí mi vida. Porque si mi vida me agrada a mí, eso no me salva. Si mi vida le agrada a ustedes, eso no me salva. Pero si mi vida le agrada a Dios, eso sí me salva. Que tu vida le agrade a tu esposo, eso no te salva. Que le agrade a tu esposa, eso no te salva. Pero que tu vida le agrade a Dios, eso sí te salva. Eso sí vale la pena. Eso sí vale la pena. Por eso esto fue un engaño muy grande que ha ido arrastrando a la sociedad entera al egocentrismo. Tú eres el centro de todo, tú eres lo más importante de todo. El ser humano es poderoso, querer es poder. Todos hemos escuchado esa frase. Querer es poder y motiva a muchas personas. Sí, si yo quiero va a suceder, si yo quiero se va a poder. Pues yo he querido muchas veces sacarme la lotería y pues yo no veo que querer sea poder. Me he querido sacar la lotería y nomás no veo cómo, nomás no veo cuándo. Querer, el único que tiene ese poder para que lo que Él quiera se realice es el Dios que nos ama. Ese sí tiene ese poder. Nosotros no tenemos ese poder. Tú como papá, como mamá, no tienes ese poder. Ese poder solamente lo tiene Dios. Lo tiene Dios, solamente lo tiene Jesús. Es el único que tiene ese poder. Pero las redes sociales están invadiendo, están atacando, bombardeando la mente de las personas. Frases, tienes que valorarte. Oh, cuánto daño han hecho con esas frases. Tienes que valorarte. Es que el esposo se portó mal, la esposa se portó mal y vienen los amigos, entre comillas, o los parientes. Tienes que valorarte, mándalo a volar, cóbrale con la misma moneda para que se le quite. Y eso no fue lo que la persona prometió el día que se casó. El día que se casó prometió que iba a amar y a respetar todos los días de su vida. Prometo amarte y respetarte, dijo. Y ellos están diciéndole, no lo respetes, dale con lo mismo, que le duela más que lo que te dolió a ti. ¿Y qué es lo que va a suceder con eso? Cuando la persona muere, ¿qué cuentas le va a dar a Dios? ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? Es que si nosotros hacemos sufrir, lo vamos a tener que pagar. Si yo les hago sufrir a ustedes, les hago sufrir porque me hicieron algo y les aventé el carro encima y los atropellé y los mandé al hospital. Y entonces dije yo, ya me desquité porque lo que me hizo, para que se le quite. ¿Qué es lo que voy a pagar yo? ¿El sufrimiento que te provoqué a ti? Sí, voy a pagar. Tú vas a pagar el que me hiciste a mí, pero yo voy a pagar el que yo te hice a ti. Pero también voy a pagar el sufrimiento que le ocasioné con esto a tu esposa o a tu esposo, lo que le ocasioné a tus hijos. ¿Qué tal si con eso ya no tuvieron para comer igual? ¿Qué tal si para eso ya no les alcanzó para las medicinas? Eso voy a pagar. Todo eso voy a pagar. El sufrimiento de la mamá, del papá, del sufrimiento de los hermanos, el sufrimiento de los sobrinos, el sufrimiento de los amigos. Vean cuánto sufrimiento provoco y todo ese sufrimiento lo tengo que pagar yo. ¿Vale la pena la venganza? ¿Vale la pena la venganza?
Nunca. Son voces del infierno. ¿Cómo? ¿Vas a dejar que esto se quede así? ¿Vas a dejarlo que salga con la suya? No, 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 no. Tienes que desquitarte. Tienes que hacerle. Regrésasela. Sí, tú tienes la razón. Hazle la vida difícil. Destrúyele la vida. Sí, y con eso van construyendo el camino hacia el infierno, pero no hacia el cielo. De veras, para las personas vale la pena ver sufrir al que les hizo mal, aunque ustedes se vayan al infierno. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena? Por eso tenemos que tener cuidado. Son las voces de la tierra, voces del infierno, voces. Tú tienes que chequearte, primero tú, luego tú y al último tú. Centrar la vida de la persona en la misma persona. Todos tienen que servirte, todos están obligados a servirte. Es lo que dice, y dicen que eso es la autoestima. Tienes que quererte, pero hacen tanto daño. A veces esas voces jalan hacia el ocultismo, inclusive, jalan hacia el ocultismo. Me tocó conocer un caso vean hasta dónde pueden llegar las cosas. Una persona que estaba en la escuela y la maestra lo reprobó. Y como la maestra lo reprobó, abre el internet y en el internet hay un mono de vudú. Y entonces ya estaba el ritual hecho. Y ahí decía, si tienes odio contra una persona, apunta aquí su nombre. Y entonces el niño el muchacho apunta el nombre de la maestra. Ahora, ¿qué quieres? ¿Ponerle un alfiler, un clavo, un cuchillo? ¿Qué quieres hacerle? ¿Dónde quieres que le duela? Y clavaban ellos ahí donde quiera, con el cursor, agarraban y clavaban ahí. Hicieron todo el ritual. Después se les pasó el coraje, se les olvidó, pero la persona quedó así. Esa maestra quedó sufriendo y los doctores nunca encontraban qué es lo que podía tener. Y hay alguien que ocasionó ese sufrimiento y ni se acuerda. A una señora que se le hizo fácil porque tenía muchos celos, muchas inseguridades, y para que su viejo no se fuera con otra, mandó a hacer un amarre del amor. El amarre. ¿Los espíritus pueden amarrar a una persona a otra? Sí. ¿Pueden hacer que amen a otra persona? No. Pueden hacer que tú creas que estás enamorado de otra persona, eso sí. Pueden hacer que tú creas que ya no amas a la persona que amas, eso sí pueden. Pero que tú ames a una persona, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo, porque ellos no conocen el amor ya. No lo conocen. Y esta persona hace un amarre de su viejo y hace todo el ritual eso y lo pone donde le dijeron que lo tenía que poner. Y pasó el tiempo y se le olvidó y se murió su viejo. Vivió amarrado y murió amarrado y se queda amarrado. Esta señora se enferma y va al doctor y los doctores no le hallan y no saben y puro sufrimiento y no le entienden y no pueden y apenas se va recuperando y regresa a lo mismo, apenas se va recuperando y va a todas las misas de sanación y va a todas las misas de liberación y apenas se va recuperando y regresa a lo mismo. Hasta que no desate a ese hombre, ella no puede alcanzar la paz. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Lo que te ofrecen esas voces, aguas. Muchas personas han hecho muchas cosas malas que a ellos se les olvidan. Pero dice la sabiduría popular, el que pega se le olvida, pero al que le pegan no. Los espíritus se van a encargar que nunca se te olvide el daño que te hicieron, porque ellos lo ocupan vivo. Si no lo ocuparan no les importaba, pero ellos lo ocupan vivo. Hacen que se te olvide el bien, pero no dejan que se te olvide el mal, porque ese mal ellos lo ocupan, ellos sí lo ocupan. Entonces, vean por dónde van llevando todo esto. Ahora es una vanidad muy grande. ¿Cuántas personas? A veces me entristece, ¿verdad? Todas las redes sociales, de todo lo que está lleno. Lo que está lleno, de repente salen hombres así que van al gimnasio súper musculosos y se ponen ellos delante de un espejo y se ven, se admiran, se enamoran de su cuerpo y de sus cosas. Están ahí viéndose ellos espectaculares. Eso se le llama narcisismo.
Narcisista viene de Narciso, un griego, un joven griego muy guapo, muy bonito, el hombre en sus facciones. Los griegos tienen esa fama. Y entonces, después de una fiesta, Narciso fue a lavarse la cara en un río. Y entonces, cuando Narciso ve su rostro reflejado en el río, se enamora de sí mismo, se quiso abrazar y se cae al agua y se ahoga porque no sabía nadar. Y desde entonces, todo el que se enamora de sí mismo y se destruye, se le llama narcisista. Y ahora es el narcisismo lo que hay. Las mujeres que les gusta ir rembombantes y hasta se van y se hacen operaciones para ir caminando, arrebatando miradas, suspiros y todo. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo? Arnold Schwarzenegger, el de Estados Unidos, antes de cuando hizo sus películas, qué grandote, qué musculoso, ¿ya lo vieron ahorita? ¿Ya lo han visto ahorita cómo está el pobre? Por eso es falso. Todo el tiempo que pasaron en los gimnasios fue tiempo que no hicieron el bien y que ni siquiera se acercaron a Dios. Yo no digo que sea malo. Cuando alguien busca un gimnasio por salud, por sentirse bien físicamente, por sentirse bien en cuanto a su salud, eso está bien, eso no es ningún pecado. Cuando ya se busca esto para presumir, para enorgullecerse, convierten su cuerpo en un ídolo. Ellos son sus propios dioses. Ellos son sus propios dioses. Eso es lo que los puede llevar a la perdición. Pero son las voces del mundo, las voces que ahora nos están llamando, las voces que por donde quiera se escuchen. Ahora les dicen a los niños, no te pueden obligar a nada. Si tú no quieres, nadie te puede obligar a nada. Pero a los niños, ¿en serio alguien piensa que los niños ya tienen la facultad y la madurez para saber qué es lo que necesitan y qué es lo que les conviene? Sí saben lo que quieren, pero ¿saben lo que les conviene? Es bien difícil. Si ahorita los adultos no saben lo que les conviene, ¿qué van a saber los niños lo que les conviene? ¿Qué van a saber? Y ahora las leyes dicen que si un niño se autopercibe con una sexualidad diferente, que puede ir al hospital y lo pueden operar para que parezca aquello que él como él se autopercibe. Qué curioso eso, cómo le dan al niño la madurez, le están otorgando al niño como si tuviese la madurez. Decía que una persona decía, pues qué bueno que yo no viví en ese tiempo, porque yo de niño quería ser pirata. Y si yo hubiera vivido en este tiempo, me hubieran sacado un ojo y me hubieran cortado una pata, pues quería ser pirata, para que me viera como pirata. Eso pasa. El niño quiere ser bombero de chiquito, pero de grande ya no. De grande ya quiere ser otra cosa. Entonces el ser humano va cambiando. Pues no todas las voces, mis hijos. No estamos contra las cosas que dice el mundo, solo no las debemos de seguir. No las debemos nosotros de seguir. Todas esas voces que invitan al pecado, a los vicios, a la venganza, todo no las debemos de seguir. Eso nos lleva a la perdición, solamente a la perdición. Hay de los que mueran sin dejar nadie en su familia que esté cerca de Dios. Si ustedes mueren y toda su familia están flacos de las cosas de Dios, sin haberse alimentado de Dios ni de los sacramentos, qué feo lo van a pagar. Qué feo. A veces uno le toca, vienen las personas, se muere la mamá y la traen porque la traen a la misa de cuerpo presente, y la mamá no estaba casada, nunca se confesó, nunca comulgó, y los demás, nadie comulga de los hijos después de que ella murió. ¿Quién le puede ayudar? ¿Quién le puede ayudar? Una vez me visitó una persona, un muchacho de una comunidad, está al frente un sacerdote, y tiene el don de visión. Él puede ver el mundo espiritual.
Y entonces estaba conmigo cuando yo celebré una misa de cuerpo presente a una persona que tenía esas características. No me acuerdo si era el papá o la mamá, pero estaba ahí. Y entonces cuando se acabó la misa, me dice este muchacho, no es muy grande, no era muy grande de edad, ahorita ya sí, se acerca y me dice: padre, cuando usted estaba celebrando misa, el espíritu de esa persona se ponía de rodillas delante de los de su familia y les gritaba: ayúdame, que me voy a condenar, ayúdame. Pero ya nadie lo pudo escuchar. Y nadie iba a comulgar, y nadie iba a confesarse, nadie iba a misa, porque él nunca se los enseñó. Aguas, aguas, no somos eternos en este mundo, no somos eternos. Tenemos que dejar a alguien que sepa cómo ayudarnos cuando llegue ese momento y que nos ame, porque si no nos ama nos va a mandar a volar, ¿verdad?, hasta donde le alcance la mano. Tiene que amarnos y tiene que conocer el camino. Tiene que amarnos y tiene que conocer el camino. Dice Jesús hoy, y esto ya nomás lo pasó rapidísimo: tengo ovejas que no son de este redil. Estas palabras han sido torcidas últimamente a través de interpretaciones muy baratas para afirmar que Jesús está hablando de vida en otros planetas. Que Jesús viene y que esto es porque las ovejas de otro redil son de otros planetas. Esto no tiene ningún sentido. Jesús hablaba de todos los demás pueblos del mundo, no solamente de Israel. Israel son sus ovejas y todos los demás teníamos que entrar en el redil de él. ¿Por qué quiero tocar esto? Porque ya empezaron a salir en los noticieros supuestos avistamientos ovnis. No existen los ovnis. Y un día se va a ver con toda claridad, no porque nomás lo diga yo, nomás porque yo no quiera creer. Yo también creía, porque a mí se me hacía ilógico que en todo el universo no pudiera haber una vida como la que hay en el mundo. Pero el poder de Dios así lo designó. Y entonces, ahorita con hologramas son a través de luces que van a simular apariciones de seres extraterrestres, platillos voladores y cosas de esas. ¿Cuál es la finalidad última de eso? El día que la gente acepte que hay extraterrestres y que vinieron a la Tierra, entonces van a decir que Jesús se bajó de un ovni y que por eso tenía poderes, no porque fuera Dios, sino porque era un extraterrestre, como E.T., que se le prendía el y sanaba a la gente así. Pero era un extraterrestre. Nunca dijeron por qué. Nunca dijeron por qué un extraterrestre podría sanar a un ser que biológicamente era diferente a él. Nunca dijeron. Pero supuestamente Niti tenía el poder cuando se le ponía el dedo azul, se tenía el poder para poder tocar y sanar a la persona de lo que tuviera. Y entonces cuando ellos demuestren o convenzan a las personas que existen los extraterrestres, van a decir que Jesús era un extraterrestre y ya no va a ser el buen pastor, sino el buen extraterrestre. Eso es absurdo. Si existiera eso y Jesús hubiera querido, nos lo hubiera dicho. Él lo hubiera dicho. Pero eso no, pero ahorita va a haber muchas cosas, van a empezar a oír avistamientos y cosas. Algunos todavía se ven bien absurdos. Me mandaron unos videos que porque eran unos avistamientos en Israel de ángeles. Por supuesto que ni eran avistamientos, ni siquiera eran de los hologramas, eran hechos así en casa y ni siquiera les salieron bien. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, sean prudentes con todos esos mensajes que les vayan a llegar. Bueno, regresándolo al mensaje de hoy, no hay que ser malos pastores nosotros, no hay que ser malos pastores. El mal pastor pisotea las ovejas, pisotea las ovejas. Hay muchas que han pisoteado a las ovejas. Imagínense un mal pastor, mamá o papá, que de repente dice: yo no soy feliz aquí, así es de que me voy. ¿Vas a abandonar las ovejas? Eso va a tener consecuencias. ¿Vas a abandonar las ovejas? Abandonarlas tiene consecuencias. ¿Puedes hacerlo? Sí, porque tienes libertad para hacerlo, pero te va a costar. Pero te va a costar. Lo que van a sufrir todas las personas que tú abandones, todo lo vas a sufrir tú. Todo. Si Dios se apiada, te puede conceder la gracia de que lo pagues en este mundo. Si no, puede ser que te vayas al infierno o a un purgatorio larguísimo. Larguísimo.
mucho, mucho, muy largo. Por eso tengan cuidado, no inicien a nadie a un vicio, no le enseñes a nadie a fumar, no le enseñes a nadie a tomar, porque te va a salir carísimo. Todo lo que esa persona haga, parte de culpa la tienes tú. Todo lo que esa persona haga sufrir a los demás, parte de culpa lo tienes tú y lo vas a tener que pagar. No se metan en ese rollo. No inicien a nadie en las cosas sexuales. No inicien, y menos si es una persona inocente, porque se paga carísimo. No, las cárceles de aquí no tienen posibilidades de hacer que una persona pague todo lo que debe. Sobre todo cuando es un abuso sexual y sobre todo cuando es a un niño, una niña que confió en esa persona. Aquí en la tierra no se alcanzan a pagar esos pecados. No se alcanzan a pagar esos pecados, y menos cuando se inician, y menos cuando se les trauma, se les endurece el corazón y después llevan una vida de desorden sexual porque se les despertó sexualmente antes de que tuvieran tiempo de tener control en esa área de su cuerpo, de su vida. Cuidado, todo eso se paga y se paga mucho, muy caro, pero mucho, muy caro. Sea quien sea de la familia, fuera de la familia, sacerdotes, porque sacerdotes han cometido también ese problema, sacerdotes, lo que sea, el que lo haga, el que haga todo esto, inicias a alguien en un vicio, vas a pagar las consecuencias que tenga, todo el dolor que vaya a sufrir su familia, todo, es sumamente difícil. Tengan cuidado, no ser un buen pastor se paga muy caro. No ser un buen pastor se paga mucho, 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 muy caro. Pero pues bueno, revisen ustedes, vamos a llevarnos eso como tarea para esta semana. Revisen a las ovejas que Dios les ha confiado. Revisen, ¿tú has sido un buen pastor? ¿Tus hijos te quieren o solo te temen? ¿Tus hijos te quieren o solo te temen? ¿Te buscan porque te quieren o te buscan porque les solucionas problemas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Si te mueres, ¿Dios va a estar agradecido por la forma como dejas a tus hijos en este mundo? ¿Dios va a estar agradecido por eso? Revisen, tienen que detener su vida, esto lo tienen que revisar antes de que se mueran. Porque ya muertos ya nomás les va a tocar pagar, y si están vivos pueden cambiar las cosas. Todavía puedes hacer, ya haz todo lo que esté a tu alcance, y todo lo demás pues ya lo deja uno en la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude a pagar en la tierra o alcanzar el purgatorio. Se pagarán por miles de años algunas personas, miles de años algunas personas en el purgatorio, pero si alcanzan el purgatorio, un día saldrán de él. Por eso les digo, hagan ahorita todo lo que esté en su alcance para corregir. Revisen cómo están las ovejas que Dios les ha confiado. ¿Reconocen tus hijos la voz de Dios? ¿Reconoce tu esposa, tu esposo la voz de Dios? Porque si no lo reconocen, ¿de qué te va a recompensar Dios cuando te mueras? Los niños de ahora pues reconocen la voz del youtuber, ya reconocen la voz del tiktoker, reconocen la voz de Alexa, ¿verdad? La del internet, ya reconocen esas voces, pero no la de Jesús. No reconocen la voz de Jesús, y es para lo que venimos al mundo. Tengan cuidado. El que no reconozca la voz de Jesús no la va a poder seguir. Y si no la siguen, quién sabe dónde terminen en su vida. Pueden terminar donde no hubieran querido llegar y se van a tener que quedar para siempre. Aguas. Esto es muy importante, la llamada de atención que el Señor nos hace. Si escuchas la voz del Señor, no lo desoigas. Y si no lo has hecho, disponte para escuchar al Señor. Que nuestro buen Dios nos ayude a que reconozcamos su voz, que lo conozcamos a Él y podamos reconocer su voz, que lo podamos seguir, para que todo el que nos siga a nosotros se acerque al cielo, no al infierno. Si tus hijos te siguen, que te sigan hacia el cielo, no hacia el infierno.
Pero le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.